semana pasada, eventualmente si hay alguna pregunta. Si no, les recuerdo que el capítulo 8 es el capítulo, digamos, hasta el capítulo 8 son los capítulos evaluados, o sea, los 8 primeros capítulos, perdón, 7, 7. Hasta el capítulo 7 es el examen teórico, que básicamente los temas que no entraron en el examen 1 son los capítulos 6 y 7. Eso va a ser evaluado el sábado que viene en la modalidad, como siempre, nos conectamos a un Zoom, damos un pequeño resumen y empiezan con el cuestionario. Y este lunes, 20:40, alrededor de las 20:40, el examen práctico, digamos, el segundo examen práctico, que el ingeniero Teruel les va a dar el detalle, digamos así, de todo lo que es el armado del parcial. No sé si hay alguna pregunta, si no, continuamos. Profe, el capítulo 7 sería lo de planimetría de precisión. Es todo lo que es planialtimetría. Ah, bien. Planimetría de precisión es el 6 y planialtimetría es el 7. Ah, bien, bien. Gracias. Bueno, si querés empezar vos, Dani. ¿Cómo andan, chicos? Buenos días. Es verdad, somos poquitos hoy. Bueno, simplemente reforzar eso que dijo Marce. Tenemos el parcial el próximo lunes. El parcial va a respetar, digamos, la metodología del primer parcial, digamos. Vamos a tener 2 pasos y los van a encontrar a ambos pasos, como lo encontraron en la UB. Seguramente ese mismo día se les va a habilitar la sección o el recurso en la UB para que ustedes puedan acceder, ¿bien? Vamos a arrancar 20:40, el próximo lunes 28/6. Vamos a tener una tolerancia de 10 minutos por algún problema de conectividad o lo que fuese. Vamos en esa primera conexión en Zoom, que van a tener el mismo link de conexión que han tenido para las clases a lo largo de todo el año. Lo que sí, por favor, cuando se conecten, conéctense con el mail institucional, que eso creo que ya está todo solucionado. Y obviamente respetando eso, el legajo primero, el apellido y el nombre, ¿sí? Ahora veo algunos que no están así, acuérdense para ese día poder editarlo y cambiarlo, ¿bien? Legajo, apellido y nombre, ¿bien? Ese va a ser el primer paso, en donde tengan a mano también la libreta y el DNI, eventualmente nosotros lo pedimos por un tema de acreditar su identidad. Habíamos visto que algunos se habían olvidado, lo habían entregado unos minutitos después en el primer parcial. La idea es no lo vamos a solicitar en el caso que todos puedan conectarse con el mail institucional, pero si llega a pasar algo eventualmente, ténganlo disponible, ¿bien? Después van a entrar a lo que es el segundo paso, ¿sí? Que van a tener el cuestionario. Vas a abrirles un cuestionario por universidad virtual, igual que el que habilitamos en el primer parcial, y en este caso va a ser solo respuestas, ¿sí? Vamos a evitar el subir un archivo, ¿sí? Ya van a ver, ya les voy a contar un poquito de qué se va a tratar, ¿sí? La conexión durante el Zoom obviamente tiene que ser permanente hasta que finalice el examen, sin excepción, y lo mismo que para el examen anterior. Cualquier interrupción de cualquier índole, se corta la luz, se le apaga la computadora o lo que sea, se tomará como un ausente, ¿sí? Bueno, en cuanto a los contenidos, ¿sí? Desde el primer día de clase les dije que esto es contenido acumulativo, entonces vamos a incluir las clases de la CP1 hasta la CP6, ¿sí? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 inclusive.
La última que habíamos incorporado nosotros era el teorema o el problema de la carta, se suma a lo que ya veníamos desarrollando hasta acá, ¿sí? Hoy me gustaría, si quieren, hagamos un repasito de algunas cuestiones, lo más importante de cada uno de esos capítulos para que ustedes refuercen. De acá al lunes quedan poquitos días, ya han venido estudiando, ya vienen trabajando desde principio de año en esas clases, pero seguramente además de incluir algún ejercicio, puedo incluir algunas preguntitas de las mismas que hemos visto juntos clase a clase desde principio de año, obviamente en lo referido a lo que son las clases del práctico, ¿sí? No sé si hay alguna duda hasta ahí. No, profe, vamos bien. Bueno, Una pregunta, ¿va a ser por grupos el parcial práctico o todos al mismo tiempo? vamos a hacer un único turno, todos a las 20:40. No va a haber Perfecto, sí. turnos, va a ser todo a las 20:40. Bueno, les voy a tirar algunas cositas que me gustaría que tengan en consideración o que repasen en vísperas del segundo parcial, ¿sí? El tiempo va a ser una de las variables que obviamente va a estar primando ahí. Ustedes pueden tener absolutamente toda la información, lo que sí les vuelvo a reiterar, el tiempo es justo para que lo puedan resolver en forma individual a cada ejercicio, a cada examen. Entonces, por ahí no pierdan tiempo en consultar a un compañero, sino enfóquense desde el primer minuto que les da el temporizador hasta el último en hacer su trabajo, resolver su ejercicio o lo que sea que se estén enfrentando en el examen, y tengan confianza en que cada uno lo puede resolver de manera individual y bien, ¿bien? Bueno, entonces dijimos que vamos a incluir desde la CP1, es decir, la clase práctica número 1, hasta la CP6, ¿bien? De la CP1, y ahí si quieren vamos a ir interrumpiéndonos, yo simplemente en 2 minutitos les voy a ir mencionando algunas consideraciones que deberían tener en cuenta, amén de que se van a evaluar todas las clases, ¿bien? Bueno, de la resolución de triángulos, que era la primer clase, la voy a ir abriendo así vamos un poquito más rápido. De ahí hemos visto conceptos básicos en lo que tiene que ver con los elementos topográficos básicos, que era el triángulo, los lados, los ángulos, los vértices y demás. Acuérdense que tienen una denominación particular, con letras mayúsculas, letras minúsculas, lo que sea. Es lo que ustedes vienen utilizando en los ejercicios, pero ténganlo presente, cuáles son las herramientas de control que vimos, es decir, cuáles son los instrumentos que nosotros tenemos para poder verificar que ciertos elementos de ese triángulo o de esa poligonal nos den bien. Y tengan presente, obviamente, cuáles son los elementos para poder determinar el teorema del seno, el teorema del coseno y el teorema de los cuadrados, ¿bien? Que eso vimos en la clase número 1. Lo reforzaron bien igual en la guía. En la clase número 2, las correcciones de mediciones, ahí abordábamos lo que eran las cuestiones básicas para poder definir lo que eran correcciones de distancia y correcciones angulares. Bueno, tengan en cuenta cómo se corrige bien las distancias, por qué criterios se tienen en cuenta y qué particularidades se pueden aplicar o no para el caso de correcciones de rumbos, correcciones angulares. ¿Bien? Después, en la CP3 habíamos visto lo que era la determinación de rumbos. Bueno, acá teníamos algunas cuestiones muy importantes en lo referente a que nosotros definíamos siempre un sentido, una dirección para este rumbo, una metodología para poder determinar cuál era el valor de esos rumbos, eso también ténganlo presente, y cómo es el análisis de los cuadrantes, ¿sí? Cuándo corresponde el primero, el segundo, el tercero, el cuarto cuadrante, cómo se hacen las operaciones con rumbos, suma, resta, cómo se vinculan con la determinación de ángulos a partir de diferencias de rumbos, por ejemplo, o cómo determinar los rumbos con otro rumbo conocido y una medida angular.
En resolución de coordenadas, tengan presente cómo es la determinación de esas coordenadas, a partir de qué valores yo necesito determinar una coordenada, si es a través de un rumbo verdadero, un rumbo arbitrario, cómo lo defino, qué consideraciones tengo que tener y también cómo determino los rumbos a partir de tener valores de coordenadas conocidas. ¿Bien? Y en poligonales planimétricas, bueno, esto reforzaba un poquito la idea anterior, pero se complejizaba porque integrábamos todas estas cuestiones de mediciones, de estaciones, de cómo corregirlas y cómo definir ciertas coordenadas a partir de coordenadas conocidas y de haber medido o tener mediciones de elementos topográficos básicos, por ejemplo, una distancia, el lado de una poligonal, una media angular o lo que fuese. También tengan presente el cálculo de superficies, tanto el que habíamos definido en la parte de triángulos como determinar la superficie a partir del método de Gauss. Y por último, en la última clase, que esto sí la habíamos repasado hace muy poquito, el problema de la carta. Bien, acá el problema de la carta, acuérdense de cómo identificar o cuándo aplicar un problema o una fórmula del teorema de la carta a partir de qué coordenadas, ¿sí? Qué datos necesito para poder definir cuál va a ser el dibujo o el croquis en donde yo voy a utilizar y poder aplicar el problema de la carta. Bien, acuérdense también de definir cuándo yo puedo aplicar 1, 2, 3, 4 problemas de la carta, cómo lo podría hacer. Cuando ustedes se cuestionen estas preguntas por cada una de las guías, es como que logramos madurar, digamos, las cuestiones más relevantes o más importantes que ustedes las hacen mecánicamente en los ejercicios, pero por ahí no se las cuestionan. Entonces, por ahí la clase de hoy es eso, para que vayan, el que no logró entender el ejercicio, bueno, se cuestione y analice los cuadrantes y demás. ¿Se acuerdan cuando les hice la devolución del primer parcial? Por ahí veía eso, que sabían la mecánica del ejercicio, pero cuando tenían que resolver un rumbo o poder determinar un cuadrante o lo que sea, titubeaban un poquito. Entonces, para poder evitar todo eso, es alguna de los cuestionamientos que les traje hoy. No sé si tienen alguna duda con eso. Somos tan poquitos que tenemos todas las cámaras apagadas. Profe, yo cámaras quería un poco- preguntar algo, no sé si se me escucha bien. Sí, escuché 2 personas hablar, pero hable el que quiera. No, yo solamente quería reforzar sobre la idea de esto de que titubean un poco, es desde el punto de vista nuestro, digamos, docente, es tal vez abordar el tema del punto de vista de la memoria. Y lo que ustedes tienen que tratar de hacer es la memoria como una primera herramienta, pero después también tratar de interpretar cómo se pueden mover las variables de la forma que dice el ingeniero, es decir, cuál puede ser la variante eventualmente en un caso real, digamos, ¿no? O sea, nosotros planteamos un caso de estudio, un problema de estudio, pero después en la realidad hay diversas combinaciones. Esas combinaciones son las que van saliendo y las que se van a poder resolver teniendo bien en claro el tema, digamos. Bárbaro, Marce. ¿Había alguien que quería hacer una consulta? Sí, yo, profe, no sé si se me escucha bien. Sí, se te escucha. No, nada, quería decir algo con respecto al parcial que a mí me pasó, si lo pueden considerar o algo así. ¿Se acuerdan que a mí se me cortó el internet en pleno parcial? Y es como que se me trabó la página de la UV. Entonces, una vez que me pasó eso, yo intenté cambiar a otra red, o sea, conectar la compu al celular, y cuando hice eso, es como que se me actualizó la UV y se me cerró el parcial y no se me guardó la respuesta que yo había mandado. Por esa razón, después tuve que mandar el parcial fuera de tiempo, ¿se acuerdan? Entonces quería saber si había alguna posibilidad de, o considerar, por ejemplo, de que cuando se te cierra automáticamente el parcial,
se guarde la respuesta o considerar, qué sé yo, que se pueda abrir de nuevo en caso de que eso pase, porque a mí se me trabó el internet y si yo apretaba para actualizar la página, se me cerraba todo. Entonces no podía mandar, no podía hacer nada, ¿viste? Entonces, no sé, quería saber si se podía hacer algo con eso. Bien, mira, estaba programado para que si vos hubieras escrito algo, se guardaba automáticamente. ¿Ah, Así sí? estaba programado el examen. Muchos pasó que me mandaron después las cosas y sí se les guardó la respuesta. Pero igualmente nosotros por eso habilitamos esos como entregas fuera de término, para tener en cuenta justamente cualquier problema mínimo o así como estas cuestiones que por ahí exceden a la resolución del ejercicio, sino que es algo por la virtualidad que se da, se tuvo en cuenta, digamos. Sí, obviamente, en tu caso puntual, no sé qué notas sacaste o cómo te fue, no tengo las notas de todos acá, pero igualmente sí se tuvo en cuenta, digamos, por eso se habilitó esa entrega fuera de término. La pregunta es, ¿vos lograste entregarlo después fuera de término? No, sí, o sea, después, en realidad después yo tuve un error en el parcial y bueno, no pude probar, pero me pasó Bien. eso en el parcial que yo mandé las cosas, más allá de la nota o no, a mí me da la casualidad de que yo los sábados a la mañana tengo un hermano que también está en una clase virtual, entonces el internet es muy inestable. Entonces, bueno, no tenía miedo de que me pase eso en el próximo parcial. Bueno, ahora la idea de este va a ser el lunes, el práctico, por ahí vamos variando lunes y sábado, que son los 2 días de la materia. Este va a ser lunes y no van a tener que estar subiendo un adjunto, eso por ahí afloja un poquito lo que es el uso de la red. Pero Ah, sí, igualmente bueno, veamos sí, eso está bueno. cómo nos va el lunes y cualquier cosa. Si llegases a tener un problema particular en eso, no te preocupes, organizamos un coloquio, lo que sea, y haremos una conexión vos y yo y lo evaluamos. O sea, la idea de esto es que justamente ustedes son más de 300. Entonces tenemos que tomar un canal común de evaluación. Si hay casos muy particulares, excepcionales o lo demás, no podemos atender 300 casos individuales porque estaríamos hasta el 45 tomando exámenes, pero bueno, si hay algo particular o lo que sea que haya pasado, simplemente en un coloquio lo hacemos las dos y no hay problema, o con el ingeniero o lo que sea, ¿sí? O sea, nosotros siempre vamos a tener la buena voluntad de poder sortear esta virtualidad, pero bueno, entendemos también, a nosotros se nos ha cortado la luz en pleno examen también, y bueno, el examen quedó suspendido o se pasará y demás, por eso condición de un ausente. Es como por ahí cuando uno va a rendir un examen en la facultad, no sé a quién le ha pasado, pero no te pasa el colectivo, se te rompe el auto o te pasa algo personal, y bueno, la idea por ahí de eso, nosotros tenemos un número finito de exámenes, pero también tenemos un número finito de recuperatorios. Entonces, la idea por ahí del recuperatorio es justamente eso, valga la redundancia, recuperar cualquier tipo de condición atípica que no te haya dejado de desarrollar el examen correctamente, ya sea por una mala conectividad, se te apagó la compu, no pudiste resolverlo porque no llegaste a resolver ese examen por X causa, ahí estamos con la condición esa. Y también hacemos una especie de variabilidad de la metodología para que no siempre a todo el mundo le toque el mismo problema, ¿sí? Por ahí este examen que viene, capaz que a nivel de conectividad va a ser un poquito más liviano, y el anterior fue un poquito más pesado porque tenían que adjuntarme el DNI, por más tenían que adjuntarme todo el PDF. ¿Bien? Perfecto, profe, muchas gracias. De nada. No sé si hay otra duda, otra consulta. Hay una compañera que me hizo una consulta que yo le vi el mail, creo que es Catalina. Bueno, creo que era Catalina. Después de última, ya lo vi a la consulta. Sí, profe, estoy acá. Buen día. ¿Cómo te va, Catalina? ¿Pudiste saldar eso o no? Si no, yo hoy mismo te voy a responder esa duda que vos me planteaste. Sí, lo estuve viendo en la semana con una compañera que me ayudó y ahí más o menos me di cuenta y Bien. así que sí.
ya quedó saldada entonces la duda. Yo lo vi el mail y me lo anoté para hacerlo hoy. Ah, bueno, está bien, profe. Sí, igual ya está, así que no se haga drama. ¿Está? Bueno, genial entonces. Y después tenía el grupo de chicos que había habido una mala corrección o había que revisar la corrección. Ya las estuve viendo, pero voy a subir un único archivo con las notas del primero y del segundo, así que por eso todavía no se las he subido. Así genero una sola subida y no en tandas, ¿sí? Para evitar confundirnos. Después seguramente lo que vayan pasando los días vamos a cargar las notas a autogestión. Siempre acuérdense de chequear que la nota de autogestión corresponda a la nota que hemos publicado en la UB, porque es el único respaldo que ustedes tienen para saber cuáles fueron sus notas reales en la materia, ¿sí? Eso cuando puedan, ustedes vayan entrando y le van a aparecer ahí dentro de la asignatura cuáles son sus notas. Y bueno, recuerden entonces el lunes 20 y 40 estén conectados, vamos a tener una tolerancia de 10 minutos, cualquier cosa excepcional que surja, la vamos a ver ahí en ese momento y veremos cómo reprogramarlo o veremos cómo atacar ese problema particular. Las consideraciones son las que ya les mencionamos con Marcelo al inicio de la clase. Y sí, por favor, ingresen con mail institucional y como están ahora, que ahora veo que ya todos, la mayoría lo han corregido. Me falta Nicolás, me falta Juan. Legajo, apellido y nombre. Cámara y micrófonos prendidos sí o sí. Fíjense un lugar tranquilo de su vivienda o lo que sea. Yo sé que molesta por ahí, pero vamos a hacer una prueba de unos minutos y bueno, si genera mucha perturbación sonora la vamos a apagar, pero la cámara sí o sí condición desde el inicio hasta el final del examen. Una cosita, Janina, quería agregarle. Esto ya lo hemos hablado y es un examen que 2 horas será como mucho, 2 horas y media, entre la conexión, entre la resolución, en todo lo que es el proceso. Entonces traten de, no sé, combinar en el seno familiar el lugar porque es un examen, digamos, y es la única forma de que tenemos, y no solamente por la tranquilidad de todos, que no haya ruidos, que no haya interrupciones, sino también por ustedes mismos, porque hacer un examen, por más que nosotros no lo escuchemos, con la familia hablando de detrás, con el perro, con el gato que pasa por el lado, no sé, no es cómodo para ustedes mismos. Entonces, las condiciones más allá que para el Zoom no genere barullo a todos los demás, es para ustedes mismos tener un ambiente controlado y tranquilo para hacer la actividad. Y por otro lado, yo no entiendo, en una clase de hace varias semanas, una compañera dio bien las instrucciones de cómo cambiar el nombre definitivamente del Zoom. De hecho, el mío yo lo cambié y veo, por ejemplo, Catalina Basilio. ¿Qué pasa, Catalina, que no tenés la configuración de legajo, apellido y nombre? Yo siempre lo cambiaba desde acá del Zoom. Quizás no escuché ese día cuando dijo la compañera cómo se hacía. Bueno, tenés que entrar a la página de Zoom, digamos, donde está la configuración, como quien diría, regional del Zoom, porque todo lo que es configuración, digamos, temporal, o sea, desde la aplicación, digamos, vos podés hacer una configuración regional, pero hay que ingresar a la página, digamos, al Zoom por la página. Y ahí cambiar desde opciones, creo que era, o sea, en la configuración general del Zoom. Veo también, por ejemplo, Lady Contreras, Juan Pozo, Nicolás Barón. Eso, por favor, cámbienlo, porque va a ser condición de examen. Nosotros cuando bajamos la regularidad, digamos, la asistencia, formamos una planilla para todos estos análisis, y si encima que tenemos que analizar los casos particulares, tenemos que cambiar o tener conflicto con cómo aparecen ustedes,
es sumar trabajo ya a todo el trabajo que tenemos que hacer de revisión. ¿Se entiende? Sí, profe, yo tengo una consulta. En el parcial práctico, ¿la nota la va a dar en el momento o hay que esperar? Ahí respondo, no, seguramente van a tener que esperar unos días, como en el anterior. Ah, bueno, gracias. Profe, Bueno, sí. sí, yo tengo una inquietud con respecto a eso de los cortes de luz. Por ahí no estoy muy de acuerdo en que se dé como desaprobado. También nos pondrían ausente, pero es casi igual a desaprobarnos por algo que escapa a, a lo que está al alcance de nuestras manos. Eh, por ahí eso lo veo prácticamente como un error de conectividad, porque con conectividad sí tienen consideración y con cortes de luz no. No, la conectividad, a ver, no es que se tenga en consideración con una y con otra no. En cualquiera de los dos casos, si vos ingresaste, supongamos, a algún resultado, ya sea por corte de Wi-Fi, digamos, o sea, de internet o de electricidad, en cualquiera de las dos formas se te va a guardar el examen hasta donde vos pudiste hacer. ¿Está? El no tener electricidad o no tener internet, obviamente que no es un problema de ustedes, pero tampoco es un problema nuestro. Y nosotros tenemos que abordar, debido a todos los casos que hemos tenido, una solución para todos lo más justo posible. Entonces nosotros estamos evaluando digamos, el conocimiento que ustedes tienen. Y dentro de eso ha habido, creo que ya lo hemos hablado, pero lo repito, IP, por ejemplo, iguales entre dos alumnos, eso significa que están haciendo el examen juntos. Entonces, la única que nos queda a nosotros es asumir de que ese examen es en dos. Entonces, ¿qué hacemos? A la nota la dividimos en dos. Eso sería lo lógico, porque si lo hicieron entre dos, se sacan un 10, dividido 2 es un 5 en la nota máxima. No estamos haciendo eso. Entonces, ante no poder controlar, digamos, las variables, hacemos un hincapié muy fuerte en que ustedes se ejerciten, entreguen la guía, hagan todo lo que es la actividad tanto sincrónica como asincrónica y el examen. ¿Está? El examen, si ustedes tienen un corte de luz, lo van a tener que recuperar lamentablemente, porque nosotros no podemos saber si ustedes desconectan la computadora y simulan un corte de luz, por ejemplo. Entonces, en los exámenes, por ejemplo, podríamos hacer que lo hagan 10 veces el examen. No, lo van a poder hacer una vez, tienen que entrar controlados y nosotros lo vamos a estar monitoreando porque hay un montón de casos que, repito, básicamente se están copiando, digamos. Sería como en el aula ver una persona que está haciendo el examen con otra. ¿Qué pasa en la presencialidad si digamos, si dos compañeros están uno al lado del otro haciendo el examen? ¿Qué pasa? Es una pregunta. ¿Se acaba el examen? O sea, se le saca la hoja a los dos compañeros. Hoy eso no lo podemos hacer, pero sabemos qué pasa. Digamos, sabemos qué pasa, repito, por los IP iguales, por algunas características que vemos en el video, digamos, del mismo Zoom, de la misma reunión que estamos haciendo. Entonces, las variables son esas, las condiciones son esas, y si hay algún corte de energía, hoy por hoy ya son programados muchos, ustedes van a tener que tener digamos así, el plan B para poder mitigar, digamos, esa situación. Profe, bueno, buenos días. Si Sí, se me bueno. corta la luz, yo tengo la compu, se corta la luz y chao, no existe más. Y después quiero entrar desde el teléfono, ¿se puede?
No, porque eso es otro intento. Entonces es como si es como si yo te diera 2 posibilidades a vos, o 3 o 4 para hacer el examen. Vos podrías ingresar al examen, ver todo el examen, y después volver con las respuestas, por ejemplo, y responder el examen. Pero ni siquiera avisándole, profe, se me cortó el internet o el computador, se apagó. Tampoco puedo empezar otra vez. No. Y profes, disculpen, ¿no hay forma en la UV de poner una tolerancia 4 minutos, 5 minutos cuando pasa eso? Porque nadie va a resolver, ver el examen, resolverlo en 5 minutos y estar con las respuestas en los 5 minutos. En esos 2 a 5 minutos se puede conectar desde la compu al celu. Yo sé que hay en otras materias que cuando pasa esos cortes no es que te termina la oportunidad, sino que te dice volver al intento. No es que dice intentar de nuevo o te quedaste sin intento, sino que dice volver al intento. Entonces, si llega a haber alguna forma, no estoy seguro si es posible, estaría bueno. Porque no creo que sea un problema en sí de copiarse en esos En 5 ese minutos. caso, no, la verdad que en ese caso que estás planteando, digamos, habría que ver, primero, que no esté repetido el IP con ningún otro, y segundo, si llega a ser en 5 minutos, digamos así, en ese caso no vería problema. De todas formas, el examen va a estar en marcha, y si a 100 personas le pasa lo mismo, nosotros tenemos que dar digamos así, las respuestas a esas 100 personas. En 5 minutos no hay posibilidad. Necesitaríamos un call center más o menos para darle respuesta a ese nivel de requisito. Por eso, los casos particulares, yo creo que ya han pasado 2 exámenes y no creo que haya ningún caso particular que no lo hayamos abordado o analizado. En la generalidad las condiciones son esas. Después, no sé quién me hablaba, pero por ejemplo, si a Gastón se le corta la luz, y vemos las condiciones particulares que pueden llegar a ser como las que hablamos, de que son 5 minutos, porque avisó, porque ya estaba en marcha el examen, y todas las condiciones hacen ver que fue realmente un problema y nosotros lo podemos solucionar, no va a tener ningún problema. Yo lo que no sé es por qué no empiezan directamente desde el celular para evitar, porque el celular no se corta prácticamente nunca los datos. Hay una consulta Tienen desde batería. desde el celular también se puede hacer el examen en la UV y tener conectado el Zoom. ¿Se pueden hacer las dos cosas juntas? La verdad que yo siempre lo hice de la computadora y no sé si el teléfono se puede. Es más incómodo, pero nosotros no tenemos bloqueados los dispositivos para que ustedes puedan acceder. No, yo no sé si algún compañero lo ha podido hacer o si ha utilizado el teléfono, porque en ese caso sí sería mucho mejor hacerlo de un teléfono, que evitamos el No riesgo de sé, que se corte la luz. hasta Tengo donde yo entendido tengo. que si vos lo haces en el celu y tenés el Zoom, abrís el model, se te traba la cámara, o sea quedas congelada en el último movimiento que tuviste cuando tenés el Zoom abierto. Ha pasado en otras materias, por ejemplo, estabilidad, que los profes les preguntan a los chicos por qué no habilitaban la cámara, porque tenían una foto, y en realidad era porque estaban viendo justamente el parcial en el celular y se les traba la cámara. No sé Claro. si lo habrán arreglado ahora, pero eso fue lo que pasaba por lo menos el año pasado. Claro, pero eso es si vos tenés la misma conexión, digamos, si estás conectado a Zoom y a la UV con el celular. Claro, Claro, claro. pero esa sería la solución que nos están proponiendo usted. No, porque te podés conectar con la computadora, digamos, al Zoom, y con el celular a la UV. Claro, y ahí si se corta la luz, por lo menos no se te desconecta el celular, vas a seguir estando conectado a la UV y no perdés la chance, digamos. Exactamente, entonces Ah, excelente. enviarás un mensaje desde el celular a la misma UV, y ahí veremos nosotros el caso. Este,
si uno sabe, a ver, acá hay dos opciones. Si uno sabe que va a tener un corte de luz, yo estuve 3 sábados con corte de luz, pero yo sabía, digamos, EPECA avisa en la zona, o la distribuidora, si están en el interior, avisa que si va a haber corte de luz normalmente. Sí, Eh, a- normalmente, pero siempre están los casos particulares, ¿no? bueno, por eso, vamos por la normalidad. Los casos particulares podríamos hablar de 300 casos particulares, es lo que decía Janina. No podemos abordar 300 casos particulares y encima, antes del parcial, puede pasar, no sé, Una miles pandemia. de... Claro, podemos hablar de un sismo y va a venir la pandemia, podemos hablar de la lluvia y va a venir No, viento, no, no no, sé. pero en Córdoba lo más frecuente siempre son los cortes de luz. A mí me gustaría mostrarles un poquito cuál es mi visión, que es la que voy a aplicarle a la parte del práctico sobre todo, y por ahí responder la primera inquietud que puede tener Maxi, él y sus compañeros o en representación. Habitualmente todos han llegado a cursar las materias presenciales, al menos las de primer año. Son todos muy jovencitos, pero por lo menos las materias de primer año han llegado a hacerlas presenciales. Los exámenes, hace 3 años atrás, 2 años atrás, vos tenías que tomar un medio de transporte y dirigirte a la facultad, ¿sí? Es decir, tenías que ir con todas tus aptitudes y tus capacidades, tu hoja, tu papel, tu calculadora, a la facultad. ¿Y qué podía pasar ahí? Y me olvidé la calculadora, me olvidé el lápiz, me olvidé las hojas, un millón de cosas. Tuve un problema personal, no sé, choqué, no pasó el colectivo, no tuve, o sea, ¿qué es lo que quiero ilustrar con esto? Que en función de las condiciones que nos toquen, ya sean virtuales o presenciales, y sobre todo como ingenieros, nos va a tocar problemas que superar, nos va a tocar una especie de adversidad. Pero nosotros por ahí el rol de la cátedra y de todos los docentes de la facultad, ¿qué es hacer? Es igualar esas condiciones. Hoy el aula no la tenemos, no tenemos la forma edilicia ni el banco para que ustedes desarrollen un examen. Nosotros hoy tenemos un dispositivo, tenemos una conexión de Zoom y tenemos un sistema virtual que es la UV. Las condiciones son estas, vos presencialmente o demostrás tu presencialidad con una conectividad y con poder resolver aptitudinalmente y por conocimientos ese examen. Hoy en la virtualidad te pueden surgir un montón de cosas, capaz que no tengas que subirte a un colectivo o a un auto para dirigirte a la facultad, pero tenés que prender una computadora y tenés que asegurar la conectividad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que como en la presencialidad había dificultades, hoy en la virtualidad va a haber dificultades y ustedes como futuros ingenieros tienen que tener el triple de aptitudes que cualquier otra profesión sin desmerecer las otras profesiones, sino poniéndole puesta a valor a ustedes para poder resolverlas. Forma parte de ser profesional, forma parte de desenvolverse y crecer como profesionales y como personas en este mundo, digamos. O sea, si ustedes tienen la capacidad de resolver eso, y van a poder resolver cualquier situación problemática. Que se te corte la luz o que vos tengas un corte programado, y bueno, a mí me ha tocado rendir cuando tenía un corte programado de luz, y bueno, me fui a la casa de alguien, lo solucioné de alguna manera, no les estoy diciendo que se vayan a la casa de alguien, pero busquen la manera de solucionarlo. Y eventualmente tampoco seamos futuristas, no sabemos qué va a pasar el lunes. No supimos predecir todo lo que iba a pasar con una pandemia adelante, entonces esperemos que las cosas sucedan y las condiciones son estas. Ante un corte de luz, el examen queda anulado. Esa es una condición que ha puesto esta cátedra y la vamos a sostener hasta el último día de clase. Si hay casos particulares, se evaluará. Por ejemplo, a mí me tocaban hacer exámenes solamente con lapicera. Y bueno, yo me equivocaba y tachonaba y generaba. Y bueno, pero es la condición del examen. Así como ustedes van a tener una pluralidad de materias en donde por ahí el valor está en poder sacar de cada profesional que tienen enfrente cuál es lo mejor y cuál es lo que mejor nos enseña. En la vida les va a tocar hacer un sinnúmero de trabajos en donde no van a estar de acuerdo con todos, ni con todas las condiciones, ni las cosas y demás. Pero sí van a ir desarrollando una capacidad adaptativa. Tenemos que tener la capacidad para adaptarnos a las condiciones del medio. Nadie estuvo preparado para tener adelante una pandemia. Y esta cátedra, ¿qué hizo?
bueno, asumió la responsabilidad. Ustedes como alumnos, si quieren obtener el aprobado de la materia, tienen que asumir esa responsabilidad. A mí me he perdido, seguramente nos ha tocado el desafío a todos, como trabajadores, adaptarnos, ayudarnos, y se me ha cortado un montón de veces la luz haciendo un trabajo. Y bueno, hay que sobreponerse y hay que superarlo. Entonces, lo invito a Maxi y a todos a que se sobrepongan y lo puedan hacer, y no piensen más en cómo resolver los ejercicios y en prestar atención a eso en una condición que por ahí excede, y que encima, si es un caso particular, no somos tampoco 3 personas rígidas, somos humanos que vamos a poder atender a fin de año o en la etapa de recuperación qué es lo que realmente se puede recuperar, siempre y cuando siendo justos, ¿no? Porque no es lo mismo ser justo para uno que ser justo para 300, ¿sí? La justicia es justa para todos. Por ahí un poquito quería responder a tu inquietud, vos usaste la palabra injusticia. Y acá no se trata de yo lo miro desde otro punto de vista, hablo de una capacidad adaptativa que es necesario que ustedes como futuros ingenieros la desarrollen. Hoy les tocó la suerte de transitar geotopografía en un año de pandemia. Bueno, el día de mañana les va a tocar transitar otra situación X y tienen que tener la aptitud y la capacidad para poder superarla. Sí, por ahí la analogía de si era de cuando era presencial, a mí no me resulta muy similar a esta, porque si es presencial yo voy a tomar todos los recaudos que estén a mi alcance, voy a salir un día antes para la facultad, o no sé, otro tipo de cosas. Bueno, pero controlaré todas las herramientas que ahora tenga que también hacer. Yo he salido antes Bueno, para ahora la la única facultad. solución que veo posible es alquilar un grupo de electrógeno, que me va a salir no sé cuánta plata, y así hacer el examen. Y bueno, pero Bueno, salir antes a la facultad o salir con un taxi también tiene un costo, o sea, todo tiene un costo. Ustedes tienen que prepararse, y creo que la parte que es de ganar experiencia, justamente lo que decía Janina, cuando ustedes sean profesionales, se van a presentar un trabajo, y el trabajo le va a decir, estas son las condiciones. Ustedes tienen que evaluar ahí cuáles son las condiciones, y bueno, y acomodarse a las condiciones o seguir buscando trabajo, digamos. En esto son las herramientas que tenemos, lo hemos hablado incluso en clase, las herramientas pueden no ser las mejores, pero son muy buenas, dan un montón de posibilidades para estudiar. Entonces, hoy lo que hacemos es evaluar en base a una plataforma, evaluar en base a un coloquio y evaluar en base a también la participación. En base a la participación, yo lo voy a decir a Andrés, pero de la guía número 4, de 300 estudiantes, entregaron algo así como 90, me había dicho. Esa no es una participación óptima. ¿Está? Entonces, el caso fortuito, digamos, el corte de electricidad no programado, que es, no sé, en el primer parcial creo que no pasó, no nos vamos a preparar para 300 alumnos que tengan el corte de electricidad. Si se corta la electricidad, van a tener que recuperar. Esas son las condiciones. Si ustedes no quieren recuperar, pueden alquilar un grupo de electrógeno, pueden usar la batería del celular, no sé, pueden usar el medio e ingeniárselas con el medio que esté a su alcance. Pero no podemos hacer esa salvedad, digamos, de que cuando se corte la energía, porque después cuando a ustedes no les guste el examen vamos a tener 200 cortes de energía y nosotros no tenemos forma de chequear y no es nuestra función chequearlo. ¿Está? Sí. Entonces, esas son las condiciones, y los casos particulares, como bien decía Janina, lo vamos a evaluar como hemos evaluado y atendido, mejor dicho que evaluado, en los casos particulares de los primeros parciales. Claro, claro. No, capaz que Maxi, no se me corte ¿a vos se nunca. te cortó la luz en el primer No, pero parcial? es que no sé, capaz que no se me corte nunca, pero quiero Bueno, saber. entonces también, Maxi, vos ya estás entrando. Esto te lo doy como un consejo de
de si querés tomarlo o no. No te podés predisponer mal ya a una situación que ni siquiera va a Claro, pasar. claro. Es como decir, yo voy a salir a la calle y no quiero salir a la calle porque tengo miedo que me atropelle un auto. Es algo ilógico, no es racional tu planteo. ¿Por qué te lo digo? Porque puede pasar que se te corte la luz como que no. Cuando se te corte la luz, y bueno, ahí veremos qué es lo que pasa. ¿Me Y no, entendés a pero lo que ya voy? está la respuesta dada. Bueno, pero ahí Permiso, otro compañero dio una posible solución de conectarse por el teléfono a la UV y de la computadora al Zoom. Maxi, ¿Alguien yo más? te, yo te Si alguien más lo ha hecho. digo, Sí. yo te digo que sí es comparable el corte de luz con los paros, digamos, porque no me gusta ser autobiográfico, pero dado el tema, yo soy del interior y hice la carrera viajando todos los días de mi vida. Y me ha tocado que los muchachos de ahorita, así como se corta la luz, los muchachos de ahorita clavaban un paro de hoy, dentro de 15 minutos, y me he quedado clavado en mi casa, porque no podía viajar, o tenía que pagar un taxi, o tenía que buscar a alguien que me lleve, y yo te digo que es comparable porque me ha pasado, he perdido finales, y me ha tocado faltar a parciales, y yo no lo podía ir al profe y decirle, mire, profe, los de ahorita me hicieron un paro, y el profe me decía, mala suerte. Y te lo digo como experiencia que me ha tocado vivir, Diego. Entonces sí es comparable. Sí, sí, bueno, en ese caso yo hubiera viajado un día antes para estar seguro que iba a estar acá. Pero bueno, no Claro, importa. pero tengo que gastar en un hotel, digamos. Y nada, Ahí me está quedaría en la casa de el algún gasto del amigo. grupo, el gasto del grupo de electrógeno, digamos. No importa, profe, ya quedó claro. Gracias. Profe, disculpe, la posible solución que yo había planteado hace unos minutos de esa tolerancia de 5 minutos me refería a la UV. Era para ahorrarles el tema de los casos particulares. Era simplemente preguntarle capaz a Andrés, que creo que es el que más claro tiene el tema de la UV, si es posible. Si no es posible, bueno, pero si es posible, creo que es algo que nos ayuda a nosotros a algo que pasa rápido en el parcial. Bueno, rápido me conecto desde otra conexión y sigo el parcial tranquilamente, y a ustedes también les ayuda, pues se evitan los casos particulares y todo esto. Era algo ya si se podía configurar desde la UV. Si es posible, creo que es una buena solución, no produciría ningún cambio malo, así que nada, eso era. Sí, si lo podían Andrés, Es ver. posible sería una en la pregunta para UV, vos. es posible, en la UV es posible muchas cosas. Es posible de que entren en el parcial y si quieren ingresar desde otro dispositivo, sea computadora o teléfono, no se les permita. Y es posible que si se les corta la luz y quieren ingresar desde el teléfono, sí se puede hacer. Es posible ambas cosas. ¿Cuál es el problema de eso y que se ha detectado en otras cátedras? Es que entra uno en un parcial y de pronto aparece en otro IP con otra configuración totalmente distinta y es porque entró otra persona a hacer el examen desde otro teléfono. Entonces, por eso algunas cátedras dicen, si vos empezaste a hacer el examen desde un IP, lo tenés que terminar desde la misma configuración, ¿no? Es posible ambas cosas. Veremos qué decisión toma la cátedra en este caso. Está bien, perfecto, era para ver la posibilidad, gracias. Profe, disculpen, tiene una pregunta ahí en el chat. Yo, sí, lamentablemente entré un ratito tarde y no sé si la habían hecho, era con respecto al tema de la variación en cuanto cuando planteamos el problema de la carta, porque cuando calculamos las coordenadas con respecto a dos puntos, por ejemplo, muchas veces nos da exactamente el mismo número, pero me pasó en un ejercicio de la guía que haciéndolo desde un tercer punto me variaba 90 centímetros. Quería saber yo si a partir de qué número es un número grande ya, y estaría mal y tendría que reconsiderar hacer de nuevo el ejercicio. Ahí es en ese caso vos tenés de los tres valores dos coincidentes, entonces te tenés que fundar en los dos coincidentes. Ese tercer valor seguramente tiene algo que está mal, o está mal resuelto el redondeo, o está mal resuelta algún rumbo o algo así. Tenés que fundarte en los que son parecidos. Claro, claro, justamente eso yo revisé y me da exactamente 86 centímetros de diferencia entre los dos. Y digo yo, bueno, no sé si esto 86 es muchísimo,
o es poco? ¿Qué valores de coordenadas tenés? O sea, ¿cuál es la distancia entre los dos? Porque la tolerancia de medidas depende, o sea, es proporcional, como vieron en las clases del teórico, proporcional a las magnitudes medidas. No es lo mismo tener una distancia de 4 metros que de 100 kilómetros, ¿me entendés? ¿Cuál es la distancia o el Los vector otros dos me de...? dieron 1076 y este me ha dado 1077. No, pero no me entendés la pregunta. ¿Cuál es la No. distancia entre esas coordenadas? Una distancia promedio, están separadas cada 1000 metros, 2000 metros, 1 kilómetro. Así como en la cinta veíamos 1 centímetro cada 100 metros, y acá estamos en el orden de 1 metro cada 10.000 metros, por ejemplo. Ah, está muy bien. Siempre acuérdense que es proporcional a la magnitud medida. Gracias, profe. Profe, yo tenía una duda sobre el ejercicio de problema de la carta en el cálculo de superficie cuando te queda negativo. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Lo tomamos en valor absoluto? Con el teorema de la carta no se puede calcular superficie, que seguramente te estás refiriendo a partir de cuando definís las coordenadas, definís una superficie, por Gauss. ¿Puede ser eso? Sí, es eso, profe. Bien. Gauss, ¿qué establece? Que vos tenés que determinar una superficie en valor negativo y positivo, pero no existen superficies negativas. Eso es simplemente para poder identificar una metodología de cálculo con respecto a la otra. Una es fundándonos en las coordenadas con base en X, por ejemplo, y otra fundándonos en las coordenadas en base en Y. Entonces, de ahí surge el más y el menos. Pero el valor real de la superficie es positivo, entonces tenés que ponerlo absoluto. Y profe, habría que revisar seguramente de algún error si las dos superficies me dan positivas o las dos me dan negativas. O sea, si me dan el mismo signo, hasta ¿hay algún error sí o sí o puede ocurrir? Esto en realidad vos le pones el signo a la superficie, se lo pones antes, es más o menos. Entonces, si vos seguiste el mismo sentido de giro a la derecha para ambas dos, una te va a dar negativa y la otra te va a dar positiva. Lo que no se concentren tanto en si da positiva o negativa, sino que en ambos valores absolutos deberían dar igual, porque en realidad ese es el sentido de por qué calculo en X y por qué calculo en Y, porque yo tengo que obtener a partir de la construcción de dos fórmulas que son independientes, pero que comparten los mismos valores de coordenadas, tengo que obtener dos valores que sean idénticos o que tengan dentro de la tolerancia los mismos metros cuadrados o la misma cantidad de hectáreas, ¿bien? ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Sí, gracias. No sé si hay alguna consulta más del práctico, que quieren que veamos algo más. Y después, bueno, cerrar con algo de que quédense tranquilos, no se predispongan a nada malo, sino al contrario, el examen va a ser de resolución y cualquier cuestión que surja o lo que sea, lo dejaremos registrado y lo veremos en una próxima instancia. Y ahí quiero rescatar algo que dice Marce, que nosotros somos 3 y 3 personas no vamos a poder solucionar al instante el problema o las cuestiones particulares de 300. Se registrarán y se solucionarán en tiempo y forma y con un sentido crítico, nada más. Profe, yo tengo una consulta. Sí. ¿Se va a poder, como el parcial pasado, resolver algunas cosas con el Excel? Sí, siempre. Ustedes acuérdense que mientras dure esta condición virtual que tengamos, hemos ajustado ciertas variables, algunas benefician, otras ajustan un poquito más, pero hoy ustedes tienen esa ventaja, tienen la ventaja de tener las fórmulas a disposición, tienen la ventaja de poder utilizar herramientas digitales, entonces hasta ahora va a ser así. Cuando volvamos a la presencialidad, veremos cómo generamos un híbrido entre lo que es virtual, presencial o ya se verá, pero hoy sí tienen esa condición, ¿sí? Lo que sí, por ahí la variable tiempo nosotros la ajustamos para que incentivarlos a que el examen sea individual, porque en definitiva ustedes son los que se ponen en prueba con cada test o con cada cuestionario. Genial.
¿Y a ustedes qué les resulta más fácil? ¿El archivo de Excel o puede ser, por ejemplo, un link de las hojas de cálculo de Google? Bueno, ahora en esta oportunidad, en el primer parcial era el archivo porque era una condición, una consigna que lo tenían que incorporar. Acuérdense que en esta oportunidad no van a tener que no van a tener que adjuntarme un archivo. Esta corrección va a ser más rigurosa y va a ser a resultados directamente, como les comenté al inicio de la clase. Ah, entonces por más que resolvamos con el Excel, no hace falta adjuntarlo como prueba, digamos. Así es, tal cual. Perfecto. De todas formas, tengamos en cuenta que si tenés Excel, sí o sí vas a tener que tener una computadora, ¿no? Si llegas a tener problemas de luz o algo, o el programa está configurado mal, vas a confiar 100% en una herramienta que en realidad vos lo podrías hacer a mano. Sí, sí, por supuesto. Yo lo que hice para la guía fue hacer todo a mano y corroborar los resultados con el Excel. Perfecto, y eso bienvenido sea. El tema es el siguiente, acuérdense que cada ejercicio es independiente, por más que el proceso de cálculo sea el mismo. A mí me pasó que recibí muchos archivos Excel y utilicen las herramientas informáticas a su favor y no a su contra. ¿Por qué? Porque me pasó que muchos tenían en el papel el planteo bien, pero cuando metieron los números e hicieron la relación en el Excel, no estaba correctamente vinculada, entonces por eso el resultado les dio mal, ¿sí? Entonces eso sean muy cautos, digamos, en cómo lo resuelven o lo encaran, ¿sí? Utilicen las herramientas a su favor. Y el que por ahí no esté tan familiarizado con Excel, no es una materia en donde vamos a enseñar Excel, sino que intentamos evaluar los contenidos mínimos de geotopografía que damos, ¿sí? Excel que sea su calculadora, por ejemplo, para el que utilice calculadora habitualmente. No sé si quedó claro eso. Sí, sí, perfecto, profe. Gracias. Bueno, yo creo que podemos pasar a la guía, si no hay ninguna pregunta más. Lo que quedaría revisar o que devolvamos de parte nuestra es algunos tips de la guía como para que ustedes lo tengan presente, tanto para revisar la guía como para el mismo examen. Digamos, la finalidad es la misma, es que ustedes tengan una digamos, certeza, si se quiere, hablando de todo esto, para, digamos, reforzar. Bueno, creo que se quedó sin Hablando conexión. de corte de internet y de luz, pasaron estas cosas, lo llamaron. Andrés, ¿querés comenzar vos entonces contando lo de la guía? Como decía Marcelo, cantidad de entregas, 94 sobre 300. Está bien que tenían la posibilidad de entregarlo hoy, está habilitado hasta las 13 horas, pueden seguir entregándolo, así un poco bajo. En general las guías están bien, por ahí en conclusión de lo que había pasado con el parcial y las otras guías, muy bien los croquis, han identificado cada elemento, perdonen mi ronque, cada elemento en los triángulos, los vértices, sus lados, los ángulos. En este caso es muy importante en el teorema de la carta identificar qué elemento es cada cosa en su estado. En general están bien. Ha habido algunos casos particulares donde han verificado el método, han calculado la coordenada incógnita desde solo 2 puntos. El método permite hacerlo desde 3. Por ende, el proceso estaría incompleto, digamos, entre la verificación total del método. Y por el otro lado, en el cálculo de superficie, algo que viene con el teorema de Gauss, algo que viene de el examen anterior y unidades anteriores, en muchos casos sucede que calculan la superficie desde un solo planteo, desde I, o desde delta X o de delta Y, y no desde ambos casos,
igual que en el caso de, que como sucedió en el examen, en este caso el método está incompleto, digamos. El método es por un lado desde delta X y el otro lado desde delta Y. Eso en general, digamos, no hay mucho más para comentar, digamos, porque los ejercicios son bastante repetitivos. A su favor, respecto de lo que van a tener sobre el parcial, digamos, cuando en la presencialidad, lo que uno tenía que memorizar en este caso era el teorema en sí, las ecuaciones, y existía la posibilidad de equivocarse en un ángulo, porque los nerviosismos, bueno, hoy tienen a su favor ustedes que en la virtualidad tienen acceso a eso, entonces no sería un problema la identificación de cada elemento del método, digamos. De mi parte, no mucho más por decir, y espero que puedan completar la entrega hasta las 13 horas. No sé si hay alguna pregunta. Hola, profe, ¿estuvo bien? Yo recién salgo de un parcial de estabilidad. Seguramente la profe Janina o algunos de los profes restantes ya habló sobre el parcial del lunes. Quería consultarle a Janina si va a subir de vuelta como hizo en el parcial anterior, las cosas que vamos a tener que tener en cuenta para que no tengan que repetirlo. La clase ha sido grabada y la vamos a subir. Ah, perfecto, profe. Gracias. Igualmente, también seguramente a mí me gusta acostumbrar y dejar un aviso resumen en 2 o 3 líneas con lo elemental, así que seguramente también lo voy a subir. Bueno, entonces creo que ya estaríamos, si no hay ninguna otra duda o consulta. Una consulta, profe. Sí. Disculpe, sobre el parcial teórico, porque por ahí no sé si lo van a abordar después del parcial práctico. Si el sábado a qué hora comienza y cuánto va a durar más o menos. Esta es la última clase de revisión, digamos, de todo lo que es el cuatrimestre, si se quiere, porque ya las próximas 2 clases son evaluación práctica y evaluación teórica. Ahí en el chat había respondido que es a las 9, igual que siempre. El sábado nos conectamos al Zoom y ahí ustedes van a ver todas las, digamos, en una pequeña reunión vamos a revisar todas las condiciones y después van a ingresar al examen, digamos. Calculo que va a demorar 1 hora entre todo, entre el Zoom y todo, debería demorar 1 hora, más o menos 1 hora y 20 como máximo. Perfecto, gracias. De nada. Justo estaba diciendo que si no hay ninguna otra consulta, por nuestra parte me parece que ya estaría todo dicho. Yo tengo una consulta, profe. ¿Cuándo estaré subiendo las notas de esos alumnos que han tenido problemas con la corrección del parcial? Eso sí lo dije, pero lo repito, cuando suba las notas para este segundo parcial voy a hacer un único envío, así que voy a publicarla de todos. En el caso que haya necesitado una corrección, verán la nueva nota y la revisaremos cuando revisemos las cuestiones post parcial del segundo práctico. Bueno, gracias, profe. Nada. Bueno, estamos volviendo, digamos, a hacer preguntas que ya están todas grabadas, así que a estudiar y los esperamos el lunes. Bueno, profe. Perfecto, profe, muchas Nos gracias. vemos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Chao, profe, nos vemos.